días, muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, amigos, amigas y todo lo que hay en medio. Bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Círculo de Lectura. Y estamos aquí reunidos en la capital del corrido, el ombligo de México, para continuar con la lectura de El Caballero de la Triste Figura, Don Quijote de la Mancha. Nos quedamos en el capítulo 43, donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Así que sin más por el momento, ni preámbulos estúpidos que no te importan, te doy la bienvenida y te doy las gracias como siempre por estar aquí. Salud. Y vamos a darle comencipiamiento a este ejercicio de resistencia cultural. Capítulo 43, donde se cuenta la agradable historia del mozo de mulas con otros extraños acaecimientos en la venta sucedidos. Marinero soy de amor, y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno. Siguiendo voy una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. Yo no sé a dónde me guía, y así navego confuso. El alma mira la atenta, cuidadosa y con descuido. Recatos impertinentes, honestidad contra el uso. Son nubes que me la encubren cuando más verla procuro. Oh clara y luciente estrella, en cuya lumbre me apuro. Al punto que te me encumbras, será de mi muerte el punto. Llegando el que cantaba este punto, le pareció a Dorotea que no sería bien que dejase clara de oír una tan buena voz. Y así, moviéndola una y otra parte, le despertó diciéndole: perdóname, niña, que te despierto, pues lo hago porque te gustes oír de la mejor voz que quizá habrás oído en toda tu vida. Clara despertó toda soñolienta y de la primera vez no se entendió de lo que Dorotea le decía. Y volviéndoselo a preguntar, ella se lo volvió a decir, por lo cual estuvo atenta Clara. Pero apenas hubo oído dos versos que el que cantaba iba prosiguiendo, cuando le tomó un temblor tan extraño como si de algún grave accidente de cuaratana estuviera enferma. Y abrazándose estrechamente con Dorotea le dijo: ay, señora de mi alma y mi vida, ¿para qué me despertastes? Que el mayor bien que la fortuna me podía hacer, por ahora, era tenerme cerrados los ojos y los oídos, para no ver ni oír a este desdichado músico. ¿Qué es lo que dices, niña? Mira, que el que dicen que canta es un mozo de mulas, no es sino señor de lugares, respondió Clara, y del que él tiene mi alma con tanta seguridad que si él no quiere dejarle, no será quitado eternamente. Admirada quedó Dorotea de las sentidas razones de la muchacha, pareciéndole que se aventajaban en mucho la discreción que en sus pocos años prometían, y así le dijo: habláis de modo, señora Clara, que no puedo entenderos. Declaraos más y decidme qué es lo que decís de alma y de lugares y de este músico, cuya voz tan inquieta os tiene. Pero no me digáis nada por ahora, que no quiero perder, por acudir a vuestro sobresalto, el gusto que recibo de oír al que canta, que me parece con nuevos versos y nuevo tono torna a su canto. Sea en buena la hora, respondió Clara, y por no oírle, se tapó con las manos entrambos oídos, de lo que también se admiró Dorotea, la cual, estando atenta a lo que se cantaba, vio que se proseguían en esta manera: dulce esperanza mía, que rompiendo imposibles malezas sigues firme la vía, que tú misma te finges y aderezas, no te desmaya al verte, a cada paso junto al de tu muerte. No alcanzan perezosos honrados triunfos ni victoria alguna, no pueden ni pueden ser dichosos los que no, contrastando a la fortuna, entregan desvalidos al ocio blando todos los sentidos. Que amor sus glorias venda, caras en gran razón, y estrato justo, pues no hay más rica prenda que la que se quilata por su gusto. Y es cosa manifiesta, que no se estima lo que poco cuesta. Amorosas porfirias las veces alcanzan imposibles cosas, y ansí, aunque con las mías, sigo de amor las más dificultosas. No por eso recelo de no alcanzar desde la tierra el cielo. Aquí dio fin la voz, y principio nuevos sosollos, Clara, todo lo cual encendía el deseo de Dorotea, que deseaba saber la causa de tan suave canto y de tan triste lloro. Y así le volvió a preguntar qué era lo que quería decir denantes,
Entonces Clara, temerosa de que Lucinda no la oyese, abrazando estrechamente a Dorotea, puso su boca tan junto al oído de Dorotea que seguramente podía hablar sin ser de otro sentida. Y así le dijo: este que canta, señora mía, es un hijo de un caballero natural del reino de Aragón, señor de 2 lugares, el cual vivía frontero de la casa de mi padre, en la corte, y aunque mi padre tenía las ventanas de su casa con lienzos en invierno y celosías en el verano, yo no sé qué fue ni lo que no, que este caballero que andaba al estudio me vio, ni sé si en la iglesia o en otra parte. Finalmente él se enamoró de mí y me lo dio a entender desde las ventanas de su casa, con tantas señas y con tantas lágrimas, que yo le hube de creer y aún querer, sin saber lo que me quería. Entre las señas que me hacía era una de juntarse la mano con la otra, dándome a entender que se casaría conmigo. Y aunque yo me holgaría mucho de que ansí fuera, como sola y sin madre, no sabía con quién comunicarlo, así lo dejé estar, sin darle otro favor si no era, cuando estaba mi padre fuera de la casa, y el suyo también, alzar un poco el lienzo o la celosía, y dejarme ver toda, de lo que él hacía tanta fiesta. Quedaba señal de volverse loco. Llegóse en esto el tiempo de la partida de mi padre, la cual él supo, y no de mí, pues nunca pude decírselo. Cayó malo, a lo que yo no entiendo de pesadumbre. Y así, el día que nos partimos, nunca pude verle, para despedirme de él siquiera con los ojos. Pero al cabo de 2 días de caminata, que caminábamos, al entrar a una posada, en un lugar una jornada de aquí, le vi a la puerta del mesón, puesto en hábito de mozo de mulas, tan al natural que, si yo no le trujera tan retajatado en mi alma, fuera imposible conocerle. Concile, admiréme y alegréme. Él me miró, a hurto de mi padre, de quien él siempre se esconde cuando atraviesa por delante de mí, en los caminos y en las posadas do llegamos. Y como yo sé quién es, considero que por amor de mí viene, a pie y con tanto trabajo. Muérome de pesadumbre, y a donde él pone los pies pongo yo los ojos. No sé con qué intención viene, ni cómo ha podido escaparse de su padre, que le quiere extraordinariamente, porque no tiene otro heredero, y porque él lo merece, como la verá vuestra merced cuando lo vea. Y más le sé decir que todo aquello que canta y lo saca de su cabeza, que he oído decir que es muy grande estudiante y poeta. Y hay más, que cada vez que lo veo o lo oigo cantar, tiemblo toda y me sobresalto, temerosa de que mi padre le conozca y venga en conocimiento de nuestros deseos. En mi vida le he hablado palabra, y con todo esto, le quiero de manera que no he de poder vivir sin él. Esto es, señora mía, todo lo que os puedo decir de este músico, cuya voz tanto ha contentado, que, en sola ella, echaréis bien de ver que no es mozo de mulas, como decís, sino señor de almas y lugares, como ya os he dicho. No digáis más, señora doña Clara, dijo a esta sazón Dorotea, y esto besándola 1000 veces. No digáis más, digo. Y esperad que venga el nuevo día, que yo espero en Dios de encaminar de manera vuestros negocios que tengan al felice fin que tan honestos principios merece. Ay, señora, ay, señora, dijo doña Clara, ¿qué fin se puede esperar? Si su padre está principal y tan rico que le parecerá que aún yo no puedo ser criada de su hijo, cuanto más esposa, pues casarme yo a hurto de mi padre, no lo haré por cuanto hay en el mundo. No querría sino que este mozo se volviese y me dejase. Quizá, con Ovele y con la gran distancia del camino que llevamos, se me aliviaría la pena que ahora llevo, aunque sé decir que este remedio que se me imaginó me ha de aprovechar bien poco. No sé qué diablos ha sido esto, ni por dónde se ha enterado este amor que le tengo, siendo yo tan muchacha y él tan muchacho, que en verdad que creo que somos de una misma edad, y que yo no tengo cumplidos 16 años, que para el día de San Miguel que vendrá, dice mi padre que los cumplo. No puedo dejar de reírse Dorotea. No pudo dejar de reírse Dorotea, oyendo cuán como niña hablaba doña Clara, a quien dijo: reposemos, señora, le poco que creo que queda de la noche, y amanecerá Dios, y medraremos, o mal me andarán las manos. Sosegáronse con esto, y en toda la venta se guardaba un grande silencio. Solamente no dormían la hija de la ventera y Maritornos, su criada, las cuales, como ya sabían el humor que pecaba don Quijote, y que estaba fuera de la venta, armado y a caballo, haciendo la guarda, determinaron las dos de hacerle alguna burla, o a lo menos de pasar un poco el tiempo,
oyéndole sus disparates. Es pues el caso que en toda la venta no había ventana que saliese al campo, sino un agujero de un pajar, por donde echaban la paja por de fuera. A este agujero se pusieron las 2 semidoncellas y vieron que Don Quijote estaba a caballo, recostado sobre su lanzón, dando de cuando en cuando tan dolientes y profundos suspiros que parecía que con cada uno se le arrancaba el alma. Y asimismo oyeron que decía con voz blanda y regalada y amorosa: «Oh, mi señora Dulcinea del Toboso, extremo de toda hermosura, fin y remate de la discreción, archivo del mejor donaire, depósito de la honestidad, y últimamente, idea del todo lo provechoso, honesto y deletable que hay en el mundo. Y, ¿qué fará ahora tu merced, si tendrás por venturas las mientes de en tu cautivo, caballero, que a tantos peligros por solo servirte de su voluntad ha querido ponerse? Dame tus nuevas de ella, oh luminaria de las 3 caras. Quizá con envidia de la suya la estás ahora mirando, que o paseándose por alguna galería de sus suntuosos palacios, o ya puesta de pecho sobre algún balcón, está considerando cómo, salva su honestidad y grandeza, ha de amansar la tormenta que por ella mi cuitado corazón parece. Qué gloria ha de dar mis penas, qué sosiego a mi cuidado, y finalmente, qué vida a mi muerte, y qué premio a mis servicios. Y tú, Sol, que ya debes de estar apriesa ensillando tus caballos por madrugar y salir a ver a mi señora. Así como la veas, suplícote que de mi parte la saludes, pero guárdate que, al verla y saludarla, no le des paz en el rostro, que tendré más celos de ti que tú los tuviste de aquella ligera ingrata que tanto te hizo sudar y correr por los llanos de Tesalía, o por las riberas de Peneo, que no me acuerdo bien por dónde corriste, entonces, celoso y enamorado». A este punto llegaba entonces Don Quijote en su tan lastimero razonamiento, cuando la hija de la ventera comenzó a ceciar y a decirle: «Señor mío, lárguese acá la vuestra merced, si he servido». A cuyas señas y voz volvió Don Quijote la cabeza, y vio a la luz de la luna que entonces estaba en toda su claridad, como le llamaban del agujero, que a él le pareció ventana, y aun con rejas doradas, como conviene que las tengan tan ricos castillos, como él se imaginaba que era aquella venta. Y luego, en el instante se le representó en su loca imaginación que otra vez, como la pasada, la doncella hermosa de la hija de la señora de aquel castillo, vencida de su amor, tornaba a solicitarle. Y con este pensamiento, por no mostrarse descortés y desagradecido, volvió las rendas en Occidente y se llegó al agujero, y así como vio a las 2 mozas dijo: «Lástima os tengo, hermosa señora, que haya dispuesto vuestras amorosas mientes en parte donde no es posible corresponderos conforme merece vuestro gran valor y gentileza. De lo que no debéis dar culpa a este miserable andante caballero, a quien tiene amor imposibilitado de poder entregar su voluntad a otra, que aquella que, en el punto de que sus ojos la vieron, la hizo señora absoluta de su alma. Perdonadme, buena señora, y recogeos en vuestro aposento, y no queráis consignificarme con más vuestros deseos, que yo me muestre más desagradecido, y si, del amor que me tenéis, halláis en mí otra cosa con que satisfaceros, que el mismo amor no sea, pedídmela, que yo os juro, por aquella ausente enemiga dulce mía, de darosla incontinente. Si bien me pidieses una guadeja de los cabellos de Medusa, que eran todos culebras, o ya los mismos rayos del sol encerrados en una redoma. No ha menester nada de eso, mi señora, señor caballero. Digo este punto, Maritornes, pues, ¿qué ha de menester discreta dueña vuestra, señora?, respondió Don Quijote. Solo una de vuestras hermosas manos, dijo Maritornes, para poder desfojar con ella el gran deseo que a este agujero la ha traído, tan a peligro de su honor que, si su señor padre lo hubiera sentido, la menor tajada de ella fuera la oreja. Ya quisiera yo ver eso, respondió Don Quijote, pero él se guardará bien de eso, si ya no quiere hacer más el desastrado fin que su padre hizo en el mundo por haber puesto las manos en los delicados miembros de su enamorada hija. Parecióle a Maritornes que sin duda Don Quijote daría la mano que le había pedido, y proponiendo en su pensamiento lo que debía hacer, se bajó del agujero, y se fue a la caballeriza, donde tomó el camestro del jumento de Sancho Panza, y con mucha presteza se volvió al agujero, a tiempo que Don Quijote se había puesto a pie sobre la silla de Rocinante por alcanzar la ventana enrejada
donde se imaginaba estar la ferida doncella. Y al darle la mano dijo: «Tomad, señora, esta mano, o por mejor decir, este verdugo de los malhechores del mundo. Tomad esa mano, digo, a quien no ha tocado otra de mujer alguna, ni aun la de aquella que tiene entera posesión de todo mi cuerpo». No os la doy para que la beséis, sino para que miréis la contextura de sus nervios, la trabazón de sus músculos, la anchura y espaciosidad de sus venas, de donde sacaréis qué tal debe ser la fuerza del brazo que tal mano tiene. Ahora lo veremos, dijo Maritornes, y haciendo una lazada corrediza al cabestro se la echó en la muñeca, y bajándose del agujero, ató lo que quedaba al cerrojo de la puerta del pajar, muy fuertemente. Don Quijote, que sintió la aspereza del cordel en su muñeca, dijo: «Mas parece que vuestra merced me raya, que no me regala la mano. No la tratéis tan mal, pues ella no tiene la culpa del mal que mi voluntad os hace, ni es bien que en tan poca parte venguéis el todo de nuestro enojo. Mirad que quien quiere bien no se venga tan mal». Pero todas estas razones de Don Quijote ya no las escuchaba nadie, porque así como Maritornes le ató, ella y la otra se fueron muertas de risa, y le dejaron asido de manera que fue imposible soltarse. Estaba pues, como se ha dicho, de pie sobre Rocinante, metido todo el brazo por el agujero, y atado de la muñeca, y al cerrojo de la puerta, con grandísimo temor, y cuidado que, si Rocinante se desviaba a un cabo o a otro, había de quedar colgado del brazo. Y así no osaba hacer movimiento alguno, puesto que, de la paciencia y quietud de Rocinante, bien se podía esperar que estaría sin moverse un siglo entero. En resolución, viéndose Don Quijote atado, y que ya las damas habían ido, se dio a imaginar que todo aquello se hacía por vía del encantamiento, como la vez pasada, cuando en aquel mismo castillo le molió aquel moro encantado del arriero, y maldecía entre sí su poca discreción y discurso, pues, habiendo salido tan mal la primera vez de aquel castillo, se había aventurado en entrar en él la segunda, siendo advertimiento de caballeros andantes, que, cuando han probado una aventura y no han salido bien con ella, es señal que no está para ellos guardada, sino para otros, y así no tiene necesidad de probarla una segunda vez. Con todo esto, tiraba de su brazo por ver si podía soltarse, mas él estaba tan bien asido que todas sus pruebas fueron en vano. Bien, es verdad que tiraba con tiento, porque Rocinante no se moviese, y aunque él quisiera sentarse y ponerse en la silla no podía, sino estar en pie o arrancarse la mano. Ahí fue el desear de la espada de Amadís, contra quien no tenía fuerza en encantamiento alguno. Ahí fue el maldecir de su fortuna. Ahí fue el exagerar la falta que haría en el mundo su presencia el tiempo que ahí estuviese encantado, que sin duda alguna se había creído que lo estaba. Ahí, el acordarse de nuevo de su querida Dulcinea del Toboso. Ahí fue el llamar a su buen escudero. Ahí fue él llamar a su buen escudero Sancho Panza, que sepultado en sueño y tendido sobre la alabarda de su jumento, no se acordaba en aquel instante de la madre que le había parido. Ahí llamó a los sabios Lirgandeo y Alquerife que le ayudasen. Ahí invocó a su buena amiga Urgaranda que le socorriese, y finalmente ahí le tomó la mañana, tan desesperado y confuso que bramaba como un toro, porque no esperaba él que con el día se remediara su cuita, porque la tenía por eterna teniéndose por encantado. Y hacíale creer esto ver que Rocinante poco ni mucho se movía, y creía que de aquella suerte, sin comer ni beber ni dormir, habían de estar él y su caballo hasta que aquel mal influjo de las estrellas se pasase, o hasta que otro más sabio encantador le desencantase. Pero engañóse mucho en su creencia, porque apenas comenzó a amanecer, cuando llegaron a la venta 4 hombres de a caballo, muy buen puestos y aderezados, con sus escopetas sobre los arzones. Llamaron a la puerta de la venta, que aún estaba cerrada con grandes golpes, lo cual visto por Don Quijote, desde donde aún no dejaba de hacer la centinela, con voz arrogante y alta dijo: «Caballeros o escuderos, o quien quiera que seáis, no tenéis para qué llamar a las puertas de este castillo, que asaz declaro que están tales horas, o los que están dentro duermen, o no tienen por costumbre de abrirse las fortalezas hasta que el sol esté tendido por todo el suelo. Desviaos afuera y esperad a que aclare el día, y entonces veremos si será justo o no que os abran». «¿Qué diablos de fortaleza o castillo es este?», dijo uno, «para obligarnos a guardar estas ceremonias. Si sois el ventero, mandad que nos abran, que somos caminantes que no queremos más de dar cebada a nuestras cabalgaduras y pasar adelante, porque vamos deprisa». «Pareceos, caballeros, que tengo yo talle de ventero», respondió Don Quijote. «No sé de qué tenéis talle», respondió el otro,
pero sé que decís disparates en llamar castillo esta venta. Castillo es, replicó Don Quijote, y aun de los mejores de toda esta provincia. Y gente tiene dentro que ha tenido cetro en la mano y corona en la cabeza. Mejor fuera al revés, dijo el caminante. El cetro va en la cabeza y la corona en la mano. Y será, si a mano viene, que debe de estar dentro de alguna compañía de representantes a los cuales es tener a menudo esas coronas y cetros que decís. Porque en una venta tan pequeña, y donde se aguarda tanto silencio como esta, no creo que se alojan personas dignas de corona y cetro. Sabéis muy poco del mundo, replicó Don Quijote, pues ignoráis los casos que suelen acontecer en la caballería andante. Cansábanse los compañeros que con el preguntante venían, del coloquio que Don Quijote pasaba, y así tornaron a llamar con grande furia, y fue de modo que el ventero despertó, y aun todos cuantos en la venta estaban, y así se levantó a preguntar quién llamaba. Sucedió en este tiempo que una de las cabalgaturas en que venían los cuatro se llegó a oler a Rocinante, que melancólico y triste, con las orejas caídas, sostenía sin moverse a su estirado señor, y como en fin era de carne, aunque parecía de leño, no pudo dejar de resentirse y tornar a oler a quien le llegaba a hacer caricias. Y así no se hubo movido tanto cuando se desviaron los juntos pies de Don Quijote, y resbalando de la silla dieran con él en el suelo a no quedar colgado del brazo, cosa que le causó tanto dolor que creyó que la muñeca le cortaban o que el brazo le arrancaban, porque él quedó tan cerca del suelo que con los extremos de las puntas de los pies besaba la tierra, que era en su prejuicio, porque como lo sentía lo poco que le faltaba para poner las plantas en la tierra, fatigábase y estirábase cuanto podía por alcanzar al suelo, bien así como los que están en el tormento de la garrucha, puestos a toca, no toca, que ellos mismos son causa de acrecentar su dolor, con el ahínco que ponen en estirarse, engañados de la esperanza que se les representa, que con poco más que se estiren, llegarán al suelo. Como, antes de continuar el siguiente capítulo, como siempre, vamos a llamarle las sociedarks, ¿no? O las personas, los normales, la gente básica, tienen esta capacidad como para meterse y causarle problemas al que es feliz dentro de su locura. Y cómo esto podría ser tal vez una invitación a que pensemos en qué tanto todas estas normas sociales que nos impusieron fueron puestas para evitar que personas como Don Quijote nos recuerden a todos los demás que la felicidad es primero. Capítulo 44, donde se prosiguen los inauditos sucesos de la venta. En efecto, fueron tantas las voces que Don Quijote dio, que, abriendo de presto las puertas de la venta, salió el ventero, despavorido, a ver quién tales gritos daba, y los que estaban fuera hicieron lo mismo. Maritornes, que ya había despertado las mismas voces, imaginando lo que podía ser, se fue al pajar y desató, sin que nadie lo viese, el cabestro que a Don Quijote sostenía, y él dio luego en el suelo a vista del ventero y de los caminantes, que llegándose a él, le preguntaron qué tenía, qué tales voces daba. Él, sin responder palabra, se quitó el cordel de la muñeca y levantóse en pie, subió sobre Rocinante, embarazó su adarga, enristó su lanzón, y tomando buena parte del campo volvió a medio galope diciendo: cualquiera que dijera lo que yo he sido, con justo título, encantado, como mi señora la princesa Micomicona me dé licencia para ello, yo le desmiento, le rieto y desafío a singular batalla. Admirados se quedaron los nuevos caminantes de la palabra de Don Quijote. Pero el ventero les quitó de aquella admiración diciéndoles que era Don Quijote, y que no había que hacer caso de él, porque estaba fuera de juicio. Preguntaron al ventero si acaso había llegado a aquella venta un muchacho de edad de 15 años, que venía vestido como mozo de mulas, de tales y tales señas, dando las mismas que traía el amante de doña Clara. El ventero respondió que había tanta gente en la venta que no había echado a ver el que preguntaban, pero habiendo visto uno de ellos el coche donde había venido el oidor, dijo: aquí debe de estar sin duda, porque ese es el coche que él dicen que sigue. Quédese uno de nosotros a la puerta y entren los demás a buscarle. Y aún sería bien que uno de nosotros rodease toda la venta porque no se fuese por las barlas de los corrales. Así se hará, respondió uno de ellos. Y estirándose y entrándose los dos dentro,
uno se quedó a la puerta y el otro se fue a rodear la venta, todo lo cual veía el ventero, y no sabía atinar para qué se hacían aquellas diligencias, puesto que bien creyó que buscaban a aquel mozo, cuyas señas le habían dado. Ya a esta sazón aclaraba el día, y así por esto, como por el ruido que don Quijote había hecho, estaban todos despiertos, y se levantaban, especialmente doña Clara y Dorotea, que a la una con el sobresalto de tener tan cerca a su amante, y la otra con el deseo de verle, habían podido dormir bien mal aquella noche. Don Quijote, que vio en ninguno de los cuatro caminantes hacía caso de él, ni le respondía en su demanda, moría y rabiaba de despecho y saña, y si él hallara en las ordenanzas de su caballería que lícitamente podía el caballero andante tomar y emprender otra empresa, habiendo dado su palabra y fe en no ponerse en ninguna hasta acabar la que había prometido, él le embistiera con todos y les hiciera responder. Mal de su grado, pero por parecerle no convenirle, ni estarle bien comenzar una nueva empresa, hasta poner a Micomicón en su reino, hubo de callar y estarse quedo, esperando a ver en qué paraban las diligencias de aquellos caminantes. Uno de los cuales halló al mancebo que buscaba, durmiendo al lado de un mozo de mulas, bien descuidado de que nadie ni le buscase, ni menos que le hallase. El hombre le trabó del brazo y le dijo: por cierto, señor don Luis, que responde bien a quien vos sois, el hábito que tenéis, que dice bien la cama que os halló el regalo que con vuestra madre os crió. Limpióse el mozo y los soñolientos ojos y miró despacio el que le tenía sido, y luego conoció que era criado de su padre, de que recibió tal sobresalto que no acertó, no pudo hablarle palabra por un buen espacio, y el criado prosiguió diciendo: aquí no hay que hacer otra cosa, señor don Luis, sino prestar paciencia y dar vuelta a la casa. Si ya vuestra merced no gusta que su padre y mi señor le dé al otro mundo, porque no se puede esperar otra cosa de la pena con que queda por vuestra ausencia. Pues, como supo mi padre, dijo don Luis, que yo venía a este camino y en este paraje. Un estudiante, respondió el criado, a quien distes cuenta de vuestros pensamientos. Fue él el que lo descubrió, movido a la lástima de que los vio que hacía vuestro padre, al punto que os echó de menos, y así despachó a 4 de sus criados en vuestra búsqueda. Y todos estamos aquí a vuestro servicio, más contento de lo que imaginar se puede, por el buen despacho con que tornaremos, llevándoos a los ojos que tantos quieren. Eso será como yo quisiere, o como el cielo ordenase, respondió don Luis. ¿Qué habéis de querer, o qué ha de ordenar el cielo, fuera de consentir en volveros? Porque no ha de ser posible otra cosa. Todas estas razones que entre los dos pasaban, oyó el mozo de mulas junto a quien don Luis estaba, y levantándose de ahí fue a decir lo que pasaba a don Fernando y a Cardenio y a los demás que ya vestidos se habían, a los cuales dijo cómo aquel hombre llamaba de don a aquel muchacho, y las razones que pasaban, y cómo le quería volver a casa de su padre, y el mozo no quería. Y con esto, y con lo que de él sabían de la buena voz que el cielo le había dado, vinieron todos en gran deseo a saber más particularmente quién era, y aún de ayudarle si alguna fuerza le quisieran hacer. Y así se fueron hacia la parte donde aún estaba hablando y porfiriando con su criado. Salió en esto Dorotea de su aposento, y tras ella doña Clara, toda turbada, y llamando a Dorotea Cardenio aparte, le contó en breves razones la historia del músico y de doña Clara, a quien él también dijo lo que pasaba de la avenida a buscarle los criados de su padre. Y no se lo dijo tan callando que lo dejase de oír doña Clara, de lo que quedó tan fuera de sí, que si Dorotea no llegara a atenderla, diera consigo en el suelo. Cardenio dijo a Dorotea que se volviesen al aposento, que él procuraría poner remedio en todo, y ellas lo hicieron. Ya estaban todos los 4, que venían a buscar a don Luis dentro de la venta, y rodeados de él, persuadiéndole que luego, sin detenerse un punto, volviese a consolar a su padre. Él respondió que de ninguna manera lo podía hacer hasta dar fin a un negocio que le iba a la vida, y la honra y el alma. Apretaron entonces los criados, diciéndole que de ningún modo volverían sin él, y que le llevarían, quisiese o no quisiese. Esto no haréis vosotros, replicó don Luis, si no es llevándome muerto, aunque de cualquier manera que me llevéis será llevarme sin vida. Ya a esta sazón habían acudido a la porfiria todos los más que en la venta estaban, especialmente Cardenio, don Fernando, sus camaradas, el oidor, el cura, el barbero y don Quijote, que ya le pareció que no había necesidad de guardar más el castillo. Cardenio, como ya sabía la historia del mozo, preguntó a los que llevarle querían, que qué les movía a querer llevar contra su voluntad a aquel muchacho. Muévenos,
respondió uno de los cuatro, dar la vida a su padre, que, por la ausencia de este caballero, quiera en peligro a perderla. A esto dijo don Luis: no hay para que se dé cuenta aquí de mis cosas. Yo soy libre, y volveré si me diere gusto, y si no, ninguno de nosotros me ha de hacer fuerza. Harásela vuestra merced la razón, respondió el hombre, y cuando ella no bastare con vuestra merced, bastará con nosotros para hacer a lo que venimos y a lo que somos obligados. Sepamos qué es esto de raíz, dijo a este tiempo el oidor. Pero el hombre, que le conoció como vecino de su casa, respondió: no conoce vuestra merced, señor oidor, a este caballero que es el hijo de su vecino, el cual se ha ausentado de su casa de su padre, en el hábito tan indecente a su calidad, como vuestra merced puede ver. Miróle entonces el oidor más atentamente, y conociéndole y abrazándole dijo: ¿qué ingenierías son estas, señor don Luis, o qué causas tan poderosas que os hayan movido a venir de esta manera, y en este traje que dice tan mal con la calidad vuestra? Al mozo, al mozo se le vinieron las lágrimas a los ojos y no pudo responder palabra al oidor, el cual dijo a los cuatro que se sosegasen y que todo sería bien, y tomando por la mano a don Luis, le apartó una parte y le preguntó que qué venida había sido aquella, y en tanto que le hacía esta y otras preguntas, oyeron grandes voces a la puerta de la venta, y era la causa de ellas que dos huéspedes que aquella noche habían alojado en ella, viendo a toda la gente ocupada en saber lo que los cuatro buscaban, habían intentado irse sin pagar lo que debían. Mas el ventero, que atendía más su negocio que los ajenos, les asió al salir de la puerta y pidió su paga, y les afeó su mala intención con tales palabras que les movió a que le respondiesen con los puños, y así le comenzaron a dar tal mano que el pobre ventero tuvo necesidad de dar voces y pedir socorro. La ventera y su hija no vieron a otro más desocupado para poder socorrerle que a don Quijote, a quien la hija del ventero dijo: socorra a vuestra merced, señor caballero, por la virtud que Dios le dio, a mi pobre padre, que dos malos hombres le están moliendo como a cibera. A lo cual respondió muy despacio don Quijote, con mucha flema: hermosa doncella, no ha lugar por ahora vuestra petición, porque estoy impedido de entremeterme en otra aventura en tanto que no diere acima a una que en mi palabra me ha puesto. Mas lo que yo podré hacer por servirlos es lo que ahora diré. Corred y decid a vuestro padre que se entretenga en esa batalla lo mejor que pudiere, que no se deje vencer en ningún modo. En tanto yo pido licencia a la princesa Micomicona para poder socorrerle en su cuita, que si ella me la da, tened por cierto que yo le sacaré de ella. Pecadora de mí, dijo a esto Maritornes, que estaba delante. Primero que vuestra merced alcance esa licencia que dice, estaré ya mi señora en el otro mundo. Dadme vos, señora, que yo alcance la licencia que digo, respondió don Quijote, que como yo la tenga, poco hará el caso que él esté en el otro mundo, que de ahí le sacaré, a pesar del mismo mundo que lo contradiga, o por lo menos os daré tal venganza de los que ya le hubieran enviado, que quedéis más que inmediatamente satisfechas. Y sin decir más, se fue a poner de hinojos ante Dorotea, pidiéndole con palabras caballerescas y andantescas que la grandeza fuese servida de darle licencia de ayudar y socorrer al castellano de aquel castillo, que estaba puesto en grande mengua. La princesa se la dio de buen talante, y él luego, embarazado su adarga y poniendo mano a su espada, acudió a la puerta de la venta, donde aún todavía traían los dos huéspedes a maltraer al ventero. Pero así como llegó y envasóse estuvo quedo, aunque Maritones y la ventera le decían que en qué se detenía, que socorriese a su señor y marido. Deténgome, dijo don Quijote, porque no me es lícito poner mano a la espada contra gente escuderil. Pero llamadme aquí a mi escudero, Sancho, que a él toca y atañe esta defensa y venganza. Esto pasaba en la puerta de la venta, y en ella andaban las puñadas y mojicones muy en su punto. Todo el daño del ventero y en rabia de Maritornes, la ventera y su hija, que se desesperaban de ver la cobardía de don Quijote, y de lo mal que lo pasaba su marido, señor y padre. Pero dejémosle aquí, que no faltara quien le socorra, o si no, sufra y calle que se atreve más de lo que sus fuerzas le prometen. Y volvámonos atrás 50 pasos, a ver qué fue lo que don Luis respondió al oidor, que le dejamos aparte preguntándole la causa de su venida a pie y de tan vil traje vestido. A lo cual el mozo, haciéndole fuertemente de las manos, como en señal de que de algún gran dolor le apretaba el corazón,
y derramando lágrimas en grande abundancia le dijo: Señor mío, yo no sé deciros otra cosa, sino que desde el punto que quiso el cielo y facilitó vuestra vecindad que yo viese a mi señora doña Clara, hija vuestra y señora mía, desde aquel instante la hice dueño de mi voluntad. Y si la vuestra, verdadero Señor y Padre mío, no lo impide, en este mismo día de ser mi esposa. Por ella dejé la casa de mi padre, por ella me puse este traje para seguirla donde quiese que fuere, como la saeta al banco, como el marinero al norte. Ella no sabe de mis deseos más de lo que ha podido entender de algunas veces que desde lejos ha visto llorar mis ojos. Ya, Señor, sabéis la riqueza y la nobleza de mis padres, y como yo soy su único heredero, si os parece que estas son partes que os aventuréis a hacerme en todo venturoso, recibidme luego por vuestro hijo, que si mi padre, llevado de otros designios suyos, no gustare de este bien que yo supe buscarme, más fuerza tiene el tiempo para deshacer y mudar las cosas que las humanas voluntades. Cayó en diciendo esto el enamorado mancebo, y el oidor quedó en oírle suspenso, confuso y admirado. Así, de haber oído el mudo de la discreción con que don Luis le había descubierto su pensamiento, como en deberse en punto que no sabía el que poder tomar en tan repentino y no esperado negocio. Y así, no respondió otra cosa sino que sosegase por entonces y entretuviese a sus criados, que por aquel día no le volviese, porque se tuviese tiempo para considerar lo que mejor a todos estuviese. Besóle las manos por fuerza a don Luis, y aún se las bañó con lágrimas, cosa que pudiera enternecer a un corazón de mármol. No solo el del oidor, que como discreto ya había conocido cuán bien le estaba a su hija aquel matrimonio, puesto que si fuera posible, le quisiera efectuar con voluntad del padre de don Luis, del cual sabía que pretendía hacer del título a su hijo. Ya a esta sazón estaban en paz los huéspedes con el ventero, pues por persuasión y buenas razones de don Quijote, más que por amenazas, le habían pagado todo lo que él quiso, y los criados de don Luis aguardaban el fin de la plática del oidor y la resolución de su amo, cuando el demonio que no duerme ordenó que a aquel mismo punto entró en la venta el barbero, a quien don Quijote quitó el yelmo de Mambrino, y Sancho Panza los aparejos del asno, que trocó con lo del suyo, el cual barbero, llevando su jumento a caballeriza, vio a Sancho Panza que estaba aderezando no sé qué de la alabarda, y así como lo vio lo conoció y se atrevió a arremeter a Sancho diciendo: «Ah, don ladrón, que aquí os tengo, venga mi bacía y mi alabarda con todos mis aparejos que me robastes». Sancho, que se vio acometer tan de improviso y oyó los vituperios que le decían, con una mano asió de la alabarda y con la otra dio un mojicón al barbero, que le bañó los dientes de sangre, pero no por esto dejó el barbero la presa que tenía hecha en la alabarda. Antes alzó la voz a tal manera que todos los de la venta corrieron al ruido y pendencia y decía: «Aquí de rey y de la justicia, que sobré cobrar mi hacienda, me quiere matar este ladrón salteador de caminos». «Mentís», replicó Sancho, «que yo no soy salteador de caminos, que de buena guerra ganó mi señor don Quijote estos despojos». Y estaba don Quijote delante con mucho contento de ver cuán bien se defendía y ofendía a su escudero. Y túvole desde ahí adelante por hombre de pro, y propuso en su corazón de armarle caballero en la primera ocasión que se le ofreciese, por parecerle que sería en él bien empleada la orden de la caballería. Entre otras cosas que el barbero decía en el discurso de la pendencia, vino a decir: «Señores, si esta alabarda es mía como la muerte que debo a Dios, y así la conozco como si lo hubiera parido, y ahí está mi asno en el establo, que no me dejará mentir. Si no, pruébensela, y si no le viniera pan pintiparda, yo quedaré por infame, y si hay más que el mismo día que en ella se me quitó». Me quitaron también una bacía de azófar nueva, que no se había estrenado, que era señora de un escudo. Aquí no se pudo contener don Quijote sin responder, y no poniéndose entre los dos, y aportándoles, depositando la alabarda en el suelo, que la tuviese de manifiesto hasta que la verdad se aclarase, dijo: «Porque vean vuestras mercedes clara y manifiestamente el error en que está este buen escudero, pues llama vacía lo que fue, y es, y será el yelmo de Mambrino, el cual se lo quité yo en buena guerra, y me hice señor de él con legítima y lícita posesión. En lo de la alabarda no me entremeto, que en lo que en ello sabré decir es que mi escudero Sancho me pidió licencia para quitar los janeses del caballo, de este vencido cobarde, y con ellos adornar el suyo. Yo se la di y él los tomó, y de haberse convertido de jaez en alabarda, no sabré dar otra razón si no es la ordinaria, que cómo esas transformaciones se ven en los sucesos de la caballería, para confirmación de lo cual, corre Sancho, hijo, y saca aquí el yelmo que este buen hombre dice ser vacía,
Pardiez, señor, dijo Sancho, si no tenemos otra prueba de nuestra intención que la de que vuestra merced dice. Tan vacía es el yelmo de Bambrino como el jaez de este buen hombre Alabarda. Haz lo que te mando, replicó Don Quijote, que no todas las cosas de este castillo han de ser guiadas por encantamiento. Sancho fue a do estaba la vacía, y la trujo, y así como Don Quijote la vio, la tomó en las manos y dijo: miren vuestras mercedes con qué cara podría decir a este escudero que ésta es vacía y no el yelmo que yo he dicho. Y juro por la orden de caballería que profeso, que este yelmo fue el mismo que yo le quité, sin haber añadido en él ni quitado cosa alguna. En eso no hay duda, dijo esta sazón Sancho, porque desde que mi señor le ganó hasta ahora, no ha hecho con él más de una batalla, cuando libró a los sin ventura encadenados. Y si no fuera por este vaciyelmo, no pasará entonces muy bien, porque hubo asas de pedradas en aquel trance. Ah, cómo son. Me gusta mucho además cómo todas las historias se enredan, ¿no? Cómo pasan de ser simplemente un caminante cualquiera a convertirse en otro de los participantes activos de nuestra historia, y además sus historias se entrelazan, ¿no? La gente que viene con la princesa Micomicona, ¿no? Cómo escapa el chico de esta parte árabe del mundo, ¿no? Cómo llega el otro güey correteándolos porque está enamorado de la hija del güey que escucha, y cómo el güey que escucha es hermano del güey que se escapó de bla bla bla, y todos terminan dentro de este espacio donde Don Quijote digamos es el detonante de todas estas como maravillosas historias, ¿no? Aunque podríamos discutir estas partes paradójicas de la vida en las que se habrían dado todas estas interacciones si Don Quijote no hubiera estado ahí. Si estamos parados en medio del desierto y gritamos, ¿alguien más nos escucha? Capítulo 45, donde se acaba de averiguar la duda del yelmo del Mambrino y de la alabarda, y otras aventuras sucedidas con toda verdad. ¿Qué les parece a vuestras mercedes, señores?, dijo el barbero, de lo que afirman estos gentiles hombres, pues aún porfían que esta no es vacía sino yelmo. Y quien lo contrario dijere, dijo Don Quijote, le haré yo conocer que miente si fuere caballero, y si escudero que remiente 1000 veces. Nuestro barbero, que a todo estaba presente como tenía también conocido el humor de Don Quijote, quiso esforzar su desatino y llevar delante la burla, para que todos riesen, y dijo, hablando con el otro barbero: señor barbero, ¿a quién sois? Sabed que yo también soy de vuestro oficio, y tengo más de 20 años carta de examen, y conozco muy bien todos los instrumentos de la barbería, sin que me falte uno, y ni más ni menos si un tiempo en mi mocedad soldado. Y sé también que es un yelmo, y que es morrión, y celada y de encaje, y otras cosas tocantes a la milicia. Digo a los géneros de armas de los soldados, y digo, salvo mejor parecer, remitiéndome siempre al mejor entendimiento, que esta pieza que está aquí delante, y que este buen señor tiene en las manos, no solo no es vacía de barbero, pero está tan lejos de serlo como está lejos lo blanco de lo negro, y la verdad de la mentira. También digo que este, aunque es yelmo, no es yelmo entero. No, por cierto, dijo Don Quijote, porque le falta la mitad, que es la babera. Así es, dijo el cura, que ya había entendido la intención de su amigo el barbero, y lo mismo confirmó Cardenio, Don Fernando y sus camaradas, y aún el oidor, si no estuviera tan pensativo con el negocio de Don Luis, ayudara por su parte a la burla. Pero las veras de lo que pensaba le tenían tan suspenso que poco o nada atendía a aquellos donaires. Válame Dios, dijo a esta sazón el barbero burlado, que es posible que tanta gente honrada diga que esta no es vacía, sino yelmo. Cosa parece esta, que puede poner en admiración a toda una universidad, por discreta que sea. Basta, si es que esta vacía es yelmo, también debe de ser esta albarda jaez de caballo, como este señor ha dicho. Mi albarda me parece, dijo Don Quijote, pero he dicho que en eso no me entremeto. De que sea albarda o jaez, dijo el cura, no está en más decirlo el señor Don Quijote, que estas cosas de la caballería todos estos señores y yo le damos la ventaja.
Por Dios, señores míos, dijo Don Quijote, que son tantas y tan extrañas las cosas que en este castillo, en 2 veces que me he alojado, me han sucedido, que no me atrevo a decir afirmamente ninguna cosa de lo que ninguna cosa de lo que acerca de lo que en él se contiene se preguntare, porque imagino que cuanto en él se trata va por vía de encantamiento. La primera vez me fatigó mucho un moro encantado que en él hay, y a Sancho no le fue muy bien con otros sus secuaces, y anoche estuve colgando de este brazo casi 2 horas, sin saber cómo ni cómo no vine a caer en aquella desgracia. Así que ponerme yo ahora en cosa de tanta confusión, a dar mi parecer, será caer en juicio temerario. Quizá, por no ser armados caballeros como lo soy yo, no tendrán que ver con vuestras mercedes los encantamientos de este lugar, y tendrán los entendimientos libres y podrán juzgar de las cosas de este castillo como ellas son real y verdaderamente, y no como a mí me parecían. No hay duda, respondió esto don Fernando, sino que el señor Don Quijote ha dicho muy bien hoy, que a nosotros toca la definición de este caso, y porque vaya con más fundamento, yo tomaré en secreto los votos de estos señores, y de lo que resultare, daré entera y clara noticia, para aquellos que la tengan del humor de Don Quijote. Era todo esto materia de grandísima risa, pero para los que le ignoraban, les parecía mayor disparate del mundo. Especialmente a los 4 criados de don Luis, y a don Luis, ni más ni menos, y a otros 3 pasajeros que acaso habían llegado a la venta, que tenían parecer de ser cuadrilleros, como en efecto lo eran, pero el que más se desesperaba era el barbero, cuya bacía, ahí, delante de sus ojos, se le había vuelto en yelmo de mambrino, y cuya alabarda, pensaba sin duda alguna, se le había de volver en jaez rico de caballo. Y los unos y los otros se reían de ver cómo andaba don Fernando tomando los votos de unos y en otros, hablándolos al oído para que en secreto declarasen si era alabarda o jaez aquella joya sobre quien tanto se había peleado. Y después hubo tomado los votos de aquellos que a Don Quijote conocían. Dijo en alta voz: el caso es, buen hombre, que ya yo estoy cansado de tomar tantos pareceres, porque veo que ninguno preguntó lo que deseo saber, que no me diga que no es disparate el decir que ésta sea alabarda de jumento, sino jaez de caballo, y aun de caballo castizo. Y así habráis de tener paciencia, porque a vuestro pesar, y al de vuestro asno, este es jaez y no alabarda, y vos habéis alegado y probado muy mal de vuestra parte. No la tenga yo en el cielo, dijo el pobre barbero, si todas vuestras mercedes no se engañan, y que así parezca mi ánima ante Dios, como ya me parece, a mi alabarda y no jaez, pero allá van leyes. Y no digo más, y en verdad que no estoy borracho, que no me he desayunado, si de pescar no. No menos causaban la risa las necedades que decía el barbero que los disparates de Don Quijote, el cual a esta sazón dijo: aquí no hay más que hacer sino que cada uno tome lo que es suyo, y a quien Dios se la dio, San Pedro se la bendiga. Uno de los 4 dijo: si ya no es que esto sea burla pensada, no me puedo persuadir que hombres de tan buen entendimiento como son, o parecen todos los que aquí están, se atrevan a decir y afirmar que esta no es vacía, ni aquella alabarda. Mas como veo que lo afirman y lo dicen, me doy a entender que no carece de misterio el porfiar una cosa tan contraria de lo que nos muestra la misma verdad y la misma experiencia, porque voto tal, y arrojóle redondo, que no me den a mí a entender cuántos hoy viven en el mundo al revés, que esta no sea una vacía de barbero y esta alabarda de asno. Bien podría ser de borrica, dijo el cura. Tanto monta, dijo el criado, que el caso no consiste en eso, sino en si eso no es alabarda, como vuestras mercedes dicen. Oyendo esto, uno de los cuadrilleros que habían entrado, que había oído la pendencia y en cuestión, lleno de cólera y enfadado, dijo: tan alabarda es como mi padre, y el que otra cosa ha dicho o dijere debe de estar hecho de uva. Mentís como bellaco villano, respondió Don Quijote, y alzando el lanzón, que nunca dejaba de las manos, le iba a descargar tal golpe sobre la cabeza que, a no desviarse el cuadrillero, se le dejara ahí tendido. El lanzón se hizo pedazos en el suelo, y los demás escuadrilleros, cuando vieron tratar mal a su compañero,
alzaron la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad. El ventero, que era de la cuadrilla, entró al punto por su varilla y por su espada, y se puso al lado de sus compañeros. Los criados de don Luis rodearon a don Luis, porque con el alboroto no se les fuese. El barbero, viendo la casa revuelta, tornó a asir de su alabarda, y lo mismo hizo Sancho. Don Quijote puso su mano a su espada y arremetió a los cuadrilleros. Don Luis daba voces a sus criados que le dejasen a él, y acogiesen a don Quijote, y a Cardenio, y a don Fernando, que todos favorecían a don Quijote. El cura daba voces, la ventera gritaba, su hija se afligía, Maritornes lloraba, Dorotea estaba confusa, Lucinda suspensa y doña Clara desmayada. El barbero aporreaba a Sancho, Sancho moría al barbero. Don Luis, a quien un criado suyo se atrevió a asirle del brazo porque no se fuese, le dio una puñada que le bañó los dientes en sangre. El oidor le defendía. Don Fernando tenía debajo de sus pies a un cuadrillero, midiéndole el cuerpo con ellos muy a su sabor. El ventero tornó a reforzar la voz pidiendo favor a la Santa Hermandad, de modo que toda la venta era llantos, voces, gritos, confusiones, temores, sobresaltos, desgracias, cuchilladas, mojicones, palos, coces y efusión de sangre. Y en la mitad de este caos, máquina y laberinto de cosas, se le representó en la memoria a don Quijote que se veía metido en os y de cos en la discordia del campo de Agramante. Y así dijo con voz que atornaba la venta: Fiche viejo loco. Ténganse todos envainen, todos se sosieguen, óiganme todos, si todos quieren quedar con vida. Cuya gran voz todos se pararon y él prosiguió diciendo: No os dije yo, señores, que este castillo era encantado y que alguna región de demonios debe de habitar en él. En confirmación de lo cual, quiero que veáis por vosotros ojos cómo se ha pasado aquí y traslado entre nosotros la discordia del campo de Agramante. Mirad cómo ahí se pelea por la espada, y aquí por el caballo, acullá por el águila y por el yelmo, y todos peleamos y todos nos entendemos. Venga pues vuestra merced, señor oidor, y vuestra merced, señor cura, y el uno sirva del rey Agramante y el otro del rey sobrino, y pongámonos en paz, porque por Dios Todopoderoso, que es gran bellaquería que tanta gente principal como aquí estamos, se mate por causas tan livianas. Los cuadrilleros, que no entendían el frasis de don Quijote, y se veían mal parados de don Fernando, Cardenio y sus camaradas, no querían sosegarse. El barbero sí, porque en la pendencia tenía deshechas las barbas y la alabarda. Sancho a la más mínima voz de su amo obedeció como buen criado. Los 4 criados de don Luis también se estuvieron quedos, viendo cuán poco les iba a no estarlo. Solo el ventero porfiriaba que sabían de castigar las insolencias de aquel loco, que a cada paso le alborotaba la venta. Finalmente, el rumor se apaciguó por entonces. La alabarda se quedó por jaez hasta el día del juicio, y la bacía por yelmo, y la venta por castillo en la imaginación de don Quijote. Puestos pues, ya en sosiego, y hechos amigos todos, a persuasión del oidor y del cura, volvieron los criados de don Luis a porfiriarle que al momento se viniese con ellos, que tanto que él, con ellos, se avenía el oidor, comunicó don Fernando, Cardenio y el cura que debía hacer caso, en aquel caso, contándole con las razones que don Luis le había dicho. En fin, fue acordado que don Fernando dijese a los criados de don Luis quién él era, y como era su gusto que don Luis se fuese con él a Andalucía, donde hacia su hermano, el marqués, sería estimado como el valor de don Luis merecía, porque de esta manera se sabía de la intención de don Luis, que no volvería por aquella vez a los ojos de su padre, si le hiciesen pedazos. Entendida pues de los 4 la calidad de don Fernando en la intención de don Luis, determinaron entre ellos que los 3 se volviesen a contar lo que pasaba a su padre, y el otro se quedara a servir a don Luis, y a no dejarle hasta que ellos volviesen por él, o viese lo que su padre les ordenaba. De esta manera se apaciguó aquella máquina de dependencias, por la autoridad del Agramante y prudencia del rey sobrino. Pero viéndose el enemigo de la concordia, y el émulo de la paz menospreciado y burlado, y el poco fruto que había granjeado de haberlos puestos a todos en tan confuso laberinto, acordó de probar otra vez la mano, resucitando nuevas pendencias y desasosiegos. Es, pues, el caso de los cuadrilleros se sosegaron, que los cuadrilleros se sosegaron por haber entreoído la calidad de los que con ellos habían combatido, y se retiraron de la pendencia, por parecerles que de cualquier manera que sucediese habían de llevar lo peor de la batalla, pero no de ellos, que fue el que fue molido y pateado por don Fernando. Le vino a la memoria que, entre algunos mandamientos que traía para aprender,
algunos delincuentes, traía uno contra Don Quijote, a quien la Santa Hermandad había mandado prender por la libertad que dio a los galeotes, y como Sancho con mucha razón la había temido, imaginando pues esto, quiso certificarse si las señas que de Don Quijote tenía venían bien, y sacando del seno un pergamino, topó con el que buscaba, y poniéndose a leer el espacio, porque no era buen lector, a cada palabra que leía ponía los ojos en Don Quijote, y iba cotejando las señas del mandamiento con el rostro de Don Quijote, y halló que, sin duda alguna, era el que el mandamiento rezaba, y apenas hubo certificado, cuando recogiendo su pergamino, en la izquierda tomó el mandamiento, y con la derecha asió a Don Quijote del cuello fuertemente, que no le dejaba alentar, y a grandes voces decía: favor a la Santa Hermandad, y para que se vea que lo pido de veras, le hace este mandamiento donde contiene que se prenda a este salteador de caminos. Tomó el mandamiento el cura, y vio cómo era verdad cuanto el cuadrillero decía, y cómo convenía con las señas de Don Quijote, el cual, viéndose tratar de aquel villano malandrín, puesta la cólera en su punto y crujiendo los huesos de su cuerpo, como mejor pudo, el asió el cuadrillero con entretantas manos de la garganta, que a no ser socorrido de sus compañeros, ahí dejara la vida antes que Don Quijote la presa. El ventero, que por fuerza había de favorecer a los de su oficio, acurrió luego a darle favor. La ventera, que vio de nuevo a su marido en pendencias, de nuevo alzó la voz, cuyo tenor le llevaron luego Maritornes y su hija pidiendo favor al cielo y a los que allí estaban. Sancho dijo, viendo lo que pensaba: vive el Señor, que es verdad cuanto mi amo dice de los encantos de este castillo, pues no es posible vivir una hora con quietud en él. Don Fernando departió al cuadrillero y a Don Quijote, y con gusto de entretambos los desencabijó las manos, que el uno en el collar del sayo del uno y el otro en la garganta del otro, bien asidas las tenían. Pero no por esto estaban los cuadrilleros de pedir su presto, y que les ayudasen a darle tal atado y entregado a toda su voluntad, porque así convenía el servicio del rey y de la Santa Hermandad, de cuya parte de nuevo le pedían socorro y favor para hacer aquella prisión de aquel robador y salteador de sentas y de carreras. Ríase de oír estas razones Don Quijote, y con mucho sosiego dijo: venid acá, gente soez y malnacida, saltear de caminos llamáis a dar libertad a los encadenados, soltar a los presos, a correr a los miserables, alzar a los caídos, remediar a los menesterosos, a gente infame, digna por vuestro bajo y vil entendimiento. Que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante, ni os dé entender el pecado de ignorancia en que estáis en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia de cualquier caballero andante. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros salteadores de camino con licencia de la Santa Hermandad. Decidme, ¿quién fue el ignorante que firmó el mandamiento de prisión contra un tal caballero como soy yo? Ay, ¿quién? El que ignoró que son exentos de todo judicial, fuera los caballeros andantes, y que su ley es su espada, sus fueros, sus bríos, sus premáticas, su voluntad. ¿Quién fue el mentecato, vuelvo a decir, que no sabe que no hay ejecutoria de hidalgo con tantas preeminiscencias ni extensiones como las que adhiere un caballero andante, el día que se arma caballero y se entrega al duro ejercicio de la caballería? ¿Qué caballero andante pegó pecho, alcabala, chapín de la reina, moneda forera, portasco ni barca? ¿Qué sastre le llevó hechura de vestido que le hiciese? ¿Qué castellano le acogió en su castillo que le hiciese pagar el escote? ¿Qué reino le asentó a su mesa? ¿Qué doncella no se le aficionó y se le entregó rendida a todo su talante y voluntad? Y finalmente, ¿qué caballero andante ha habido, ahí y habrá en el mundo, que no tenga bríos para dar en él solo 400 palos a 400 cuadrilleros que se le pongan delante? Pam, 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 pam. O sea, que ya tienen una orden de aprehensión contra mi carnal Don Quijote, fíjate. Qué fuerte. Y el otro día, para andar viendo los demás capítulos, leí una frase que no me gustó leer. Ya no sé el contexto y no sé qué pedo. Pero bueno, pues muchas gracias por venir, amigos. Esto fue una versión más del Círculo de Lectura. Ya casi nos chingamos, ya casi nos tragamos, ya casi terminamos. Miren nada más que poquitas páginas nos quedan a esta
La verdad, agradable pieza de la literatura castellana, el tomo número 2. La versión que tengo yo está dividida en 4 tomos. Este es un libro gigantesco, este es un libro bastante completo. Pero como verás, güey, ¿no? O si lo pensamos, en realidad Don Quijote no ha llegado tan lejos desde que salió de su casa. Ha estado como dando vueltas en círculos, ¿no? Y creo que Cervantes nos habla más que de la historia de un caballero andante. Y con todas estas pequeñas como microhistorias nos va dando o contando una situación social, una situación temporal, que podría darnos mucho que discutir y mucho que pensar, ¿no? Por ejemplo, pensemos en esta situación en la que Don Quijote es un detonante de situaciones. Él que es como un como esta piedra. Imagínate que hay un pequeño riachuelo que corre, que corre, que corre, que corre, que corre y va derechito, derechito, derechito fluyendo el agua. Y de repente llega Don Quijote, que es una pequeña piedra que ponen en medio, y esta madre se abre en dos. Eso es Don Quijote en esta historia. Y podríamos hablar y discutir como de sus capacidades, yo creo, filosóficas, ¿no? De sus capacidades, más que un caballero andante, sería como un juglar, ¿no? Un contador de historias, un repartidor de felicidad, pero también alguien que invita a todos los demás a ser su mejor versión, que es ser sí mismos. Imagínate que Don Quijote se tardó toda su vida en darse cuenta que quien era no le gustaba y que él en realidad quería ser un caballero andante, y agarró sus cosas y se largó a vivir su sueño. Y todo esto que le está pasando es por gente que no lo entiende, como la gente que se quiere burlar de él, pero al final el que comienza el conflicto, pero el que lo termina, es Don Quijote. Y entre tantos o entrambos, dijeran aquí, situaciones o sucesos que va haciendo a lo largo de su caminar, pues bueno, como que lo alcanzan, ¿no? Como esta ahora orden de aprehensión. Muchísimas gracias por venir. Acuérdense que la cultura es un privilegio humano que se comparte y se reparte. Si se quieren suscribir, suscríbanse. Estaría chido llegar a 400 pronto. Si no, no hay Pepsi, es gratis y seguirá siendo gratis. Y soy Barbitas. La cultura se reparte y se comparte porque es un privilegio humano. Muchas gracias por venir y nos vemos a la próxima.